¿Qué les parece? Porque fue muy rápida la presentación, si tomamos en el orden en el cual estamos sentadas contando qué hacen. Vos, por ejemplo, nos decías que acaban de sacar una ley que es fundamental, que la tienen que reglamentar y que va a haber una actividad en el Congreso para poner un poquito de presión. Contanos. Bueno, gracias Silvia. Sí, efectivamente, Doncel es una organización que trabaja desde el año 2004 con adolescentes y jóvenes vulnerados que han crecido en hogares de protección. Esta es una población que ha sido históricamente olvidada por el Estado, en el sentido de que al cumplir los 18 años todos los recursos que eran destinados cesan, terminan por cumplir la mayoría de edad, por lo que logró esta ley, es la 27364, es que el Estado reconozca que estos jóvenes necesitan un apoyo especial entre los 18 y los 21 años, que este apoyo tiene que ser tanto emocional como económico, por lo que establece un acompañamiento económico de un 80% de un salario mínimo. Así que su reglamentación es esencial, es una ley nacional y es la primera en Argentina y en la región. Así que estamos muy contentos y también ilusionados con su implementación. ¿Hay micrófonos disponibles? Ahí está, contanos. Buenísimo. Bueno, acá estamos frente a una verdadera experta que de alguna manera pones el dedo en la llaga sobre qué pasaba con las pasantías y cuál es tu reflexión acerca de cómo debe ser el trabajo. Es muy bueno la consigna de AMIA, trabajo decente, igualdad e inclusión. Parece la consigna de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, realmente muy interesante. ¿Por qué las pasantías no sirven? Bueno, primero les digo mínimamente desde dónde hablo. Sí, perdón, estaba hablando con Irma. No, porque para… Sí. O sea, hace 20 años trabajo en la Organización de Estados Iberoamericanos, ahí es un organismo internacional que las contrapartes son los ministerios de educación. Mi ámbito de actuación es educación técnico-profesional, en campos virtuales formamos equipos técnicos de ministerios de diferentes países, o sea que esa es como nuestra inserción, y como docente universitaria en la Universidad Pedagógica, la UNIPE, trabajamos también en formación de docentes, pero en el modelo de gestión sobre todo, en tecnicaturas de educación técnico-profesional. Es desde ahí desde donde construyo, y más de 40 años de trabajo en escuelas técnicas en este país, y el privilegio de haber circulado por escuelas técnicas de todos los países de la región, desde el trabajo en la OEI. Y lo que les comentaba es que justamente el tema, uno de los temas, ¿no?, que va a tocar ella, que es el tema del sistema dual, que fue entre los 70 y los 80, cuando ingresa el concepto de sistema dual, de la mano, por supuesto, de la cooperación alemana. Yo en ese momento estaba como docente en escuelas técnicas. Soy técnica química de base y trabajé como 15 años solo en escuelas técnicas. Y bueno, el impacto institucional, mi relato es desde el nivel micro, que después lo pude ir reconfigurando en los distintos niveles macro. Ahí vimos qué era lo que pasaba en ese momento. Luego, con la apertura democrática entré en lo que era el CONET, el Consejo Nacional de Educación Técnica, ahora devenido en INET con la transferencia, y ahí me tocó hacer la evaluación junto con Flaxo, en un equipo de Flaxo, de qué había pasado con el dual. Y justamente lo que veíamos era una devaluación de la estrategia. Que la estrategia, y después, digamos, pensándolo en las diferentes asistencias técnicas que he hecho, que tuve el privilegio de hacer en los diferentes países de la región, una misma estrategia se devalúa en la función de cómo se recontextualiza en el nivel micro. Son los actores sociales los que realmente dan carne a todo este proceso. Por eso aparece mucho esta cosa de mirar lo macro, planificar lo macro, pero es en lo micro donde realmente se pone la carne en el asador, diríamos en el barrio. Y aparece una estrategia que para los españoles llaman formación en centros de trabajo, que fue como la nave insignia de toda la reforma de los últimos años, que sería esto, con un protocolo, con tutores, etcétera, etcétera. En el resto de la región se siguen haciendo pasantías curriculares,
Y no casualmente en Argentina tuvimos que cambiarle el nombre, ¿no? Y llamarlas en este acuerdo puesto en la ley de ETP del 2005, que destaco que esa ley vino a dar un ordenamiento al caos que teníamos con el proceso anterior de la ley nacional, etcétera. Ley de ordenación, volvimos a tener títulos nacionales que habíamos dejado de tener, y aparecen estas figuras claras de tipificar qué es una escuela técnica, qué es un centro de formación, y ahí aparece práctica profesionalizante, en el marco de estas definiciones en las cuales una pasantía puede ser una práctica. Hay una tipología de proyectos, etcétera, etcétera. En síntesis, lo que aparece es una estrategia que necesita muchos vectores para que realmente pueda construirse como un espacio de construcción de un trabajo calificante para esos sujetos y que no terminen siendo mano de obra barata, devaluada y con un total manoseo del sujeto en un momento en que es muy fértil, porque lo estás poniendo y exponiendo a una situación casi de maltrato, entonces se produce un desánimo, etcétera. Bueno, entonces todo está así. Estamos hablando de jóvenes que hay que tratar con mucho cuidado. Entonces el punto es ese. No es que la pasantía sirva o no. Es una estrategia que se utiliza en todos lados. El asunto está en el proyecto que hay detrás de esa pasantía, los actores que dinamizan, la responsabilidad de las empresas poniendo a los tutores y comprometiéndose por un proyecto. Hay un plan de trabajo que se respete, que se cumpla, si pasa algo, ver con el tutor de la escuela, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un modelo de gestión, no es solamente eyectar un chico en una empresa. Muchas gracias, Irma. Y bueno, justamente Janina trabaja en algo. De la vaina para hablar. De la vaina para hablar, muy bien. Contanos, porque vos desde la Cámara, ¿no? Alemana están trabajando en lo que se llama el sistema dual, algo que el gobierno ha tomado mucha nota y se dice que bueno, es uno de los elementos centrales de lo que se está mal llamando reforma laboral. Contanos. Bueno, buenos días a todos. La verdad que me diste pie justamente porque, bueno, digamos, para los que no conocen el sistema dual, ¿cuál es la esencia? Es la alternancia entre teoría y práctica. La idea es que los jóvenes puedan estudiar y trabajar al mismo tiempo, una duración de 2 años, y nuestros cursos son para chicos de 18 años que finalizan el ciclo secundario. Nosotros apuntamos a esa edad donde son seleccionados y buscamos nosotros empresas que lo capaciten durante 2 años y que además estas empresas tengan la conciencia de invertir en capacitación durante 2 años. Esto significa que mientras el joven durante esos 2 años hace 30% de estudio en un centro de capacitación, el otro 70% lo hace de práctica en la empresa. Y la empresa le va a estar pagando durante los meses que está estudiando, porque es un sistema de bloques, va a estar pagándole al joven tanto el curso como una asignación estímulo. Bien. Lo que contaba Irma fue tal cual en los años 70-80 que desde el gobierno alemán se hizo un acuerdo con el Estado donde se quiso implementar y el gran problema que hubo justamente es lo que contaba Irma. No hay un seguimiento. Y ahí estamos nosotros que en una cumbre de capacitación de formación profesional que hicimos en junio dijeron, claro, lo de ustedes es algo boutique. Es verdad, es algo boutique. ¿Por qué? Porque hay un seguimiento de cada joven, de lo que está haciendo en la empresa. Hacemos un curso que se llama Adayan en alemán, en realidad es en castellano obviamente, pero es formación para formadores. Y acá está, yo creo, el secreto de que realmente, llámese beca, pasantía, o sea, un joven, un aprendiz en una empresa tiene que saber y la empresa tiene que saber cómo acompañar a este joven, desde cuando empieza a crear un plan empresarial, un plan de capacitación, si yo tomo un pasante, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Para qué lo quiero yo empresa? ¿Cuál va a ser el beneficio mío? ¿Cuál va a ser el beneficio del joven? Entonces hay durante 2 años todo un seguimiento que nosotros vamos regulando a través de informes, de reuniones de tutores, a través de este curso, que todas las empresas tienen que tener este curso, donde se les indica paso a paso cómo formar al joven dentro de la organización.
les tengo que decir la verdad, muchas veces me ha pasado, como vos decías, que de repente están barriendo y sí, si al segundo bloque la empresa no está cumpliendo con su rol de capacitadora, nosotros tenemos que sacar al chico y vamos a buscar otra empresa. Es una realidad, sabemos, o sea, yo puedo contar todo flores y todo muy bonito, pero obviamente también están esas instancias donde realmente la empresa no tiene ese concepto de invertir en capacitación. Y a veces nosotros decimos, ¿y por qué no crecemos? ¿Y por qué no crecemos? Queremos crecer más, queremos llegar a tener, digamos, más cantidad de jóvenes, porque acá también hay mucha inclusión. Hay chicos técnicos que de repente nunca se les ocurrió la idea de pensar en Alemania y subvencionados por el Estado por el Ministerio de Desarrollo y Cooperación, si tienen en los últimos 2 años un buen puntaje, pueden ir a Alemania. Como los cursos son en español, generalmente hacen un curso de alemán y terminan haciendo posgrados. Tenemos excelentes, la verdad que ejemplos. Pero bueno, yo creo que uno de los puntos más importantes en lo que hacemos del sistema dual nuestro desde la Cámara, que este año cumplimos 40 años y ya han pasado alrededor de 2.500 chicos, es la importancia del trabajo en conjunto entre el centro de capacitación, la empresa y la Cámara, que está regulando que vaya todo de la mano, ¿sí? Tanto la parte académica como la parte también de práctica en la empresa. Te pido un segundo Sí, para claro. redondear el concepto aparece solo para dejar instalado que esto estamos hablando de sector secundario y terciario. Pero el sector primario, o sea, en agro, las escuelas agrotécnicas en Argentina, hay una importante tradición de este tipo de alternancia y justamente el modelo que se usa no es el alemán de sistema dual, sino el modelo francés, llamado de alternancia. Y es el que utilizan todas las EFA, las escuelas de familia agrícola, donde ahí justamente el otro actor que aparece es la familia. Pero lo que estamos hablando es esto, ¿no? De la necesidad de construcción de un acuerdo social en torno a la pasantía, si no… Perdón, un chiquitito Sí, nomás, sí, que claro. también está obviamente el modelo australiano, el finlandés, obviamente hay muchos modelos y siempre en realidad el objetivo es puntual, ¿no? El tema del trabajo en conjunto entre varias entidades. Bueno, Maró Guerrero es ecuatoriana, está en la Argentina y trabaja en un proyecto con un nombre curioso, Proyecto Noemí, en cooperación con la Secretaría de Trabajo de Estados Unidos. Contanos, Maró, ¿en qué consiste Noemí? Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente este acento es ecuatoriano, así que si digo alguna ecuatorianada que no se entienda, me dirán. Yo dirijo una fundación que se llama Desarrollo y Autogestión. Nos asociamos con Fundación CES de Argentina y Fundación La Salle. La preocupación compartida de las 3 instituciones es la vinculación entre la educación y el trabajo, especialmente en los jóvenes, y particularmente nos preocupan los adolescentes y los jóvenes que viven en situaciones de vulnerabilidad. Participamos en un concurso público para un fondo de la Secretaría de Trabajo de Estados Unidos y con esta alianza ganamos. Venimos ejecutando este proyecto desde hace ya 6 meses. Durante este tiempo hemos estado trabajando en el diseño fino de la propuesta con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, con el INET, con las empresas, con los sindicatos. Nosotros traíamos experiencias y sumamos experiencias con las organizaciones argentinas de programas de promoción del empleo adolescente en Bolivia, en Perú, en Ecuador y de intermediación laboral acá en Argentina. Y particularmente a través de este proyecto empezamos a trabajar el tema de las prácticas profesionalizantes como una excelente estrategia de vincular al mundo de la educación con el trabajo. Las experiencias en la región nos decían que era posible, pero al empezar este diálogo con los distintos actores nos encontramos en Argentina con que hay muchos límites para impulsar un sistema que es muy bien visto en el mundo, que comprobadamente ayuda a vincular a los chicos al futuro laboral, pero encontramos que en Argentina hay una serie de resistencias, ¿no? Y resistencias que tienen que ver desde distintos sectores, además me refiero a las propias empresas, a los propios chicos, al sistema educativo,
y básicamente tienen que ver con el marco normativo. Se cree que el marco normativo tiene algunas diferencias entre nación y provincias, que no está unificado entre los dos niveles de actuación. Tiene algunos vacíos. En Argentina se ha promovido sobre todo las prácticas a partir de los 18 años, para chicos a partir de 18 años en universidades, o en colegios técnicos para chicos menores de 18, aunque hay un marco normativo para las escuelas medias también, pero en el que no existe suficiente práctica, ¿no? Entonces, a nivel del marco normativo, aunque hay muchos avances, es un marco normativo bastante completo, tiene estas pequeñas dificultades que desestimulan el que las empresas quieran lanzarse frente al riesgo que podrían experimentar, ¿no? Un segundo nivel de límite que vemos es el de la cultura social, ¿no? En el panel anterior se habló mucho de esto frente a los temas de género. Creemos que frente a las prácticas, por estas experiencias que cuenta Irma, yo no las conozco en detalle, pero nos encontramos cuando hablamos con los empresarios, con los chicos, todo el mundo retiene en la memoria el que las pasantías son mala palabra, ¿no? Son una forma de flexibilización laboral. Quien las promueve en realidad tiene intereses ocultos. Entonces está muy instalado en la sociedad argentina que las prácticas son sospechosas, ¿no? Que alguien está queriendo ganar de eso. Para los chicos con los que trabajamos es lejana la posibilidad de acercarse a una empresa. Las empresas son capitalistas, son malas gentes, en fin, encontramos desde ahí también muchas resistencias culturales. Y un tercer tema que encontramos en este diálogo inicial es que existen algunas dificultades metodológicas. Hay mucha experiencia, como decía, en colegios técnicos y en universidades, pero en escuelas medias no. No se ha trabajado suficientemente el tema de las habilidades emocionales, que son socioemocionales, que son tan valoradas en el mundo del mercado. Cuando una escuela se enfrenta a hacer una práctica, porque hay escuelas medias que lo hacen y que muy pocas, y que legalmente lo pueden hacer, pero no saben cómo hacerlo, ¿no? No saben cómo tienen que preparar al chico para que su experiencia sea positiva, no saben cómo se arma un plan. La empresa tampoco, no todas las empresas saben cómo organizar una práctica. A veces un practicante es un estorbo, lo pongo a barrer, lo pongo a empacar regalos en Navidad y no saben cómo conducir esa práctica. Entonces creemos que en lo metodológico también hay mucho que trabajar, que instalar en las escuelas, en las empresas. Y quiero retomar y dejar la palabra al resto, porque me gusta hablar mucho, así que me paras nomás, Silvia. Un tema que mencionó Irma que me parece interesante y es una de las apuestas de Noemí, y es la posibilidad de articular varios servicios y sistemas de control para que efectivamente las prácticas puedan ser buenas. Se puede hacer buenas prácticas y creemos que si se vincula la empresa con la escuela adecuadamente y si logramos la intervención de organizaciones que están trabajando con los adolescentes y los jóvenes, pueden contribuir todos a lograr sistemas de control y de acompañamiento que permitan hacer buenas prácticas, ¿no? Y ahí nuestra preocupación central es el incluir a los adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, que ni siquiera están incluidos en el sistema educativo y estamos pensando que hagan prácticas cuando las prácticas están pensadas y su naturaleza es formativa y están pensadas dentro del sistema educativo. Entonces es necesario trabajar con Ministerio de Educación, no solo la parte de las prácticas con el INET, sino una serie de dispositivos que permitan a los que no están dentro del sistema o que están en sistemas de adultos ensayar modalidades de prácticas allí también, ¿no? Muchísimas gracias, Maro. Bueno, y Constanza Gorlero es una especie de llanero solitario, lo fue en el Banco de Galicia, imagínense, un banco, pero ella logró pasar de ser llanero solitario, llanera solitaria, a convencer a una institución como un banco, uno de los principales en el sector de la banca privada, a comprometerse. ¿Cómo hiciste? Bueno, no sé, me estás asignando un rol que no merezco. Creo que a veces para sacarme de encima me dicen que sí. Yo trabajo en el Banco de Galicia. Este es un banco que pertenece a un grupo financiero de accionistas que viven y que son argentinos, con lo cual tienen una preocupación por la Argentina, que es legítima y que es real y quiere que a la Argentina le vaya bien. También somos un gran empleador y son más o menos 12.000 las personas que trabajan en el grupo financiero y nuestro foco está puesto, me voy a salir un poco de los niveles más intermedios, en
los jóvenes universitarios. Entonces, nos enfocamos y trabajamos para ver cómo hacer para generar mejores oportunidades de acceso a la educación superior a aquellos jóvenes con talento pero sin recursos. ¿Por qué? Porque el mercado está cada vez más competitivo, los talentos son escasos, las empresas se pelean por los talentos. Entonces quedamos como en un circuito vicioso en donde uno le saca al banco de al lado o a la empresa de al lado y tenemos que pensar distinto, tenemos que pensar cómo hacer para que esos talentos que no están llegando a esos niveles de educación y de formación que nosotros esperamos realmente accedan. Entonces ahí tenemos un trabajo que es bajo una doble mirada. Por un lado trabajamos con modalidades de apoyo y acompañamiento con tutorías a jóvenes para que accedan a la universidad. Sabemos que 3 de cada 10 jóvenes que terminan el secundario acceden a la universidad. También sabemos que en relación a otros países de Latinoamérica el acceso a la universidad en Argentina es bastante alto. Sin embargo, el problema se da, y eso también porque ha habido una cantidad de universidades nuevas que han surgido, ¿no? Con lo cual el acceso ha mejorado. Lo que no ha mejorado es la retención o la permanencia en la universidad. Y esto se da por un montón de razones. O sea, una, porque aquellos jóvenes que pertenecen a percentiles más bajos tienen 2 veces y media el riesgo de abandonar respecto a los que pertenecen a percentiles más altos, porque quienes son primera generación tienen también 2 veces más de posibilidades de abandonar que aquellos que tienen una madre o padre que ha pasado por la universidad. ¿Y por qué? La situación del joven, y especialmente del joven vulnerable, necesita trabajar, ¿no? Y esa combinación entre trabajo y universidad tiene que ser muy estimulado para que se mantenga, digamos, requiere un esfuerzo. Entonces, nosotros estamos haciendo mucho foco en identificar a aquellos jóvenes con talento, acompañarlos con modelos de tutorías a lo largo de todo el país, con organizaciones sociales que acompañan en el día a día, y son más de 550 los jóvenes que hemos acompañado bajo esta modalidad. ¿Cómo cerramos ese circuito virtuoso? Bueno, identificamos a aquellos con más potencial o con más ganas de trabajar a través de modelos de prácticas profesionales. Ya no son modelos de pasantías, digamos, pero son prácticas profesionales con un 80% de retención, o sea, realmente se quedan trabajando finalmente en el banco. Lo que sí me parece que hay un punto, esa es como una parte, ¿no? Es la pata de más de educación. Lo que sí me parece es que también tenemos que pensar que estamos en un contexto de poca generación de empleo, con lo cual a veces lo que favorecemos es la empleabilidad de esos jóvenes, pero no es que estamos multiplicando, hay alguien a quien dejamos de contratar para contratar a él. Entonces, también lo que hacemos es promover el emprendedurismo y el acompañamiento a aquellos jóvenes que tienen emprendedores. Hoy hay una proliferación y las nuevas tecnologías y la era digital favorece este escenario. Entonces, también acompañamos muy fuertemente a aquellos jóvenes en articulación con los segmentos de negocios y pymes para que puedan fortalecer esos emprendimientos. Sabemos que el grado de fracaso de los emprendimientos, especialmente en los primeros años, es muy alto, con lo cual todo lo que tiene que ver con acompañamiento en esa línea nos parece absolutamente relevante. Y después sí implementamos algunos programas que por ahí después podemos conversar respecto de los desafíos y las oportunidades que esta articulación presenta con el Estado, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Educación, cómo hacer para que esos jóvenes que están más cerca de la base de la pirámide puedan dar un salto cualitativo, porque de vuelta, el mundo de la empresa es un mundo competitivo. Nosotros entendemos, o sea, no vemos que haya un prurito a trabajar en una empresa como la nuestra, al contrario, tenemos por ejemplo un programa que se llama Experiencia Galicia, que es para jóvenes que están en el primer año de la universidad, para que durante los 3 meses de verano tengan una práctica en el banco, porque también está probado que el joven que ve la potencialidad o la posibilidad de trabajo en una empresa de este tipo, el entusiasmo, claro, valora y ve y conoce, entonces tiene un entusiasmo mayor por seguir estudiando y recibirse, porque entiende que ahí hay una oportunidad. ¿Y a qué iba con esto? No sé. Los entusiasmas para que después me entusiasmo. reciban. En definitiva, el punto que quería traer tenía que ver con cómo hacemos para articular de una mejor manera, de una manera mucho más eficiente, más focalizada con el Estado para seguir promoviendo esta accesibilidad en estas poblaciones. Para Mariana, vos que trabajás
con chicos que están en hogares y sabiendo que el 87% de los empleos generados en el año 2016 fueron empleos que pedían estudios secundarios completos. ¿Cómo se hace? ¿Es necesario fortalecer que terminen el secundario? Bueno, escuchando las experiencias de las compañeras un poco y pensando siempre en nuestros jóvenes, sigue pendiente el desafío de quién se ocupa de los jóvenes que no pueden terminar la educación secundaria. Este puente educación-trabajo está roto para nuestros jóvenes porque no está el derecho a la educación siendo cumplido. Digo, la mitad, en una investigación que hemos hecho con UNICEF y Flaxo, con chicos que egresaban de hogares, vimos que la mitad deja la escuela a los 18 años en el momento en el que se tiene que ir. ¿Por qué? Porque tiene que empezar a responder a todas estas demandas que efectivamente mencionaba Constanza. Tienen que trabajar, tienen que buscarse un sustento, tienen que buscar un lugar donde vivir, necesitan resolver las cuestiones cotidianas más primarias. Por lo que en Doncel hay un programa laboral que venimos llevando adelante hace 12 años. Es un programa de articulación con el sector privado en donde las empresas se comprometen, hacen una alianza con nosotros para efectivamente darle una oportunidad de trabajo a jóvenes que están estudiando, pero que no han terminado su educación secundaria. Entonces, el primer desafío es que la empresa entienda que la alianza es con la organización y no con ese joven, y que el voto de confianza que pone es en el trabajo que la organización está haciendo en acompañar ese proceso para que la continuidad educativa no se interrumpa, y para que además, en paralelo, pueda empezar a haber algunas experiencias laborales formales que dejen una marca positiva. Porque, en definitiva, y además entendiendo la movilidad del mercado de trabajo en los jóvenes, nosotros descubrimos en estos 12 años que trabajar con jóvenes en relación al trabajo digno, al trabajo decente, es ayudarlos a acceder a sus máximos niveles de autonomía. No tiene que ver con que se quede trabajando en ese lugar en donde nosotros le dimos una oportunidad, no tiene que ver con que termine necesariamente ese curso, pero sí tiene que ver con estas trayectorias acumulativas que van garantizando que la autonomía mejore y por ende su red de apoyo y por ende sus capacidades de funcionar eficazmente en el mercado de trabajo o en otros mercados. Muchas gracias. Sí, Constanza, sí. Una parte una de las cosas que decía de lo de experiencia de Alicia tenía que ver con que nosotros este trimestre que hacemos con los jóvenes es para 250 jóvenes y se presentan 10.000 currículums, ¿no? Digo, wow. Ahora, un punto que de lo que vos decís que también nosotros vemos y que a mí me sorprendió es cómo la experiencia de un empleo formal o una práctica, como la llamemos, que nos encuadre y que funcione bien, genera una oportunidad de percepción, una ventana. Y hace poco uno de los indicadores que me contaron, que a mí me sorprendió enormemente, fue que un joven cuya primera experiencia laboral es informal tiene 4 veces menos oportunidades de conseguir un empleo decente que un joven cuya primera experiencia ha sido formal. Entonces me parece que es tan definitorio que no puedo más que apoyar lo que vos decís, ¿no? Claro. Irma, los empresarios lo dicen las estadísticas y las encuestas del INDEC, suelen quejarse de la falta de perfiles técnicos. Es decir, necesitan tomar gente para determinados perfiles, pero no los encuentran. ¿Qué tenés para decirnos? Sí, mira, lo que pasa es que ahí empezamos a hablar de la cuestión esta de cómo se forma la fuerza de trabajo en un país, ¿no? Que es un tema central, cómo se forma la fuerza de trabajo de un país. Los colombianos hablan de sectores locomotora, por ejemplo, ¿viste? Que son estos que impulsan. Dicen, bueno, acá hay 4 sectores y sobre estos, qué sé yo, los coreanos te dicen, bueno, los sectores que elegimos como prioritarios, para decirlo en términos generales, son los que van a estar totalmente estimuladas la instancia de formación.
¿entendés? Y entonces becan, etcétera, etcétera, para ampliar esa base, digamos, ¿no? Y acá te ves, si haces un corte en el 2005, 2006, 2007, se empezó a levantar un indicador en el INDEC de demanda laboral insatisfecha. No tenemos un rastreo histórico de ese indicador porque surge ante un proceso de reindustrialización, como fue el de ese momento, y que tenías por trimestre casi el 90%, o sea, de empresas que buscaban y que no encontraban en el sector técnico. Claro, pero venías de un desguace de la educación técnica de los años anteriores. Los tiempos de educación son muy lentos. Hablamos de 5, 10 años por lo menos, ¿entendés? No podés responder cerradamente. Una cosa es lo que ella comentaba, que decís, bueno, hacemos un curso, 2 años ahí, adecuación a lo que la empresa me dice. Cuando pensás desde el sector público, políticas macro, tenés otros tiempos. Por eso se apunta a estas competencias generales, de fundamento, etcétera, etcétera. Perfecto, sí. ¿Puedo comentar sobre eso? En esta exploración que hemos hecho con empresarios te encuentras un poco de todo, ¿no? Desde los que te dicen, yo no necesito que me lo traigas con competencias técnicas porque esas las adquiere aquí, o tengo mi propio centro de formación, o hago una práctica tan rica que a través de la práctica va a aprender, ¿no? Y que valoran mucho lo de las competencias socioemocionales. Y tienes otros que te piden, necesito el chico que tenga esta habilidad técnica, esta competencia técnica específica, ¿no? Entonces, bueno, creo que también la oferta de formación tiene que ser tan amplia como eso, ¿no? Lo más completa posible para que se pueda optar y ligar al mercado en las condiciones que necesitas. Lo básico hoy es haber acabado el secundario, es como un primer filtro, ¿no? El que no haya acabado el secundario tiene como muchas menos oportunidades. El siguiente techo es las habilidades socioemocionales, ¿no? Quien no sepa trabajar en equipo, tenga capacidad de liderazgo, quien no llegue puntual, va a ir quedando fuera del mercado. Y si a esto se le puede agregar además competencias técnicas que en los jóvenes son circunstanciales, empiezan su carrera laboral y probablemente su formación va a continuar a lo largo de toda la vida. Ahora se habla de terminalidad cuando uno se muere, uno sigue aprendiendo, ¿no? Sí, un poco va en eso. Lo que redondeaba también es, habría que meterse bien adentro de esa búsqueda y realmente cuál es la oferta a esos jóvenes. Si realmente están tentados como corresponde, con el salario que corresponde. Eso es una incógnita para ver también, y las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Pues no son todas las empresas. El sector financiero es un sector, te marco a vos como sector financiero. Mira. O sea, no, me refiero muy captador, no, como sector me refiero muy captador, pero sabés perfectamente que hay una diferencia con respecto a todos los que son los salarios en el sector industrial, ¿no? A eso, esto excede esta mesa, lo dejo solo como planteada la cuestión, ¿no? Yo le quisiera preguntar ahora al panel, a quien quiere tomar la posta, a ver, ¿cuál es el futuro del trabajo? Porque como vos muy bien dijiste, Constanza Gorleri, no hay, digamos, ustedes buscaron en el tema de apoyo a los emprendimientos la falta de generación de empleo. Y la falta de generación de empleo tiene varias vertientes, entre ellas la revolución tecnológica, digamos, el proceso de automatización. Uno ve, por ejemplo, cada anuncio de inversión último, que no abundan tanto en la Argentina, son plantas vacías de gente. O sea, los autos son fabricados por robots. Fiat va a abrir ahora el 4 de noviembre en Córdoba una planta y la incorporación de gente es prácticamente nula en un sector que podría ser locomotora como la industria automotriz. ¿Qué piensan ustedes? No sé quién quiere. Y después vamos a dar lugar a las preguntas del público. Imagino que van a ser un montón. Solo llegó una. Así que no sé quién quiere responder. ¿Cómo lo ven? O varias. Sí. Yo creo que es un hecho contundente. La realidad del mercado del trabajo en general en el mundo está en crisis por la tecnología, por la entrada cada vez más temprano de adolescentes al trabajo, la vinculación de cada vez más mujeres
hay menos puestos de empleo y para los jóvenes es aún peor. En Argentina creo que es 3 veces más la tasa de desempleo que en los adultos, así que partimos de un contexto que es complejo, ¿no? Y ahí creo que mecanismos que al menos reduzcan esta brecha de los jóvenes, les ayuden a competir por esos pocos empleos que va a haber en el futuro, es lo que hay que hacer, ¿no? Las prácticas, la formación técnica son estrategias que permiten reducir esta brecha y en todo caso que puedan acceder quienes no están accediendo. Los programas de inclusión educativa, los programas de formación de habilidades socioemocionales son estrategias que necesitan ser promovidas, ¿no? Marco, una cosa, la cuestión es, vuelvo a decir, desde el nivel macro, el modelo de país, ¿no? Y hay una cosa que decir, si vas a tener un país para excluidos o vas a tener un país que integra a todos los actores. Hay que ver cómo se puede construir eso, pero hay que tener mucho cuidado en desplazar al sujeto la capacidad de ser empleable y de autoconstruir cuando el sector concentrado de la economía no genera los puestos. Esto son discusiones que exceden. Lo que quería marcar es que tenemos una realidad que es un poco, retomando lo que también había puesto ella con respecto a casi el 40% de los chicos de nuestro país no termina la media en tiempo, ¿no? Lo que tenemos como certeza, hay investigaciones de CEPAL, incluso se usaron para el planteo de las metas de la OEI, una aseveración que es que la escolaridad media, secundaria completa, es el umbral que permite no caer en la pobreza. Entonces, desde ahí, educación secundaria para todos. Lo que sí sabemos también es que es esta paradoja, que fue el título de un libro que Santillana le editó a Filmus hace unos años, la educación secundaria cada vez más necesaria y más insuficiente, porque también es una paradoja. Pero tenemos que asegurar, es un derecho y es constitucional. Nosotros en este momento, desde el gobierno como política de Estado, ya superando la coyuntura partidaria, tenemos que asegurar el derecho de educación secundaria para todos, como lo marca la Constitución. Hago un comentario en torno a esto porque efectivamente, ¿quiénes son los que deben estar garantizando este puente educación-trabajo si no es el Estado? Y ahí voy a contarles una experiencia buena que tenemos en Doncel. Nosotros veíamos que estos jóvenes con los que trabajábamos tenían muchas dificultades para mantenerse en los espacios de preparación y de formación nuestras porque no tenían el dinero para asistir cotidianamente. No tenían ningún tipo de apoyo económico para seguir formándose o para lograr esas herramientas que a lo largo de la vida no habían podido lograr por haber tenido situaciones familiares muy adversas. Lo cierto es que desde el año pasado el programa Argentina Trabaja abrió una línea de financiamiento para que estos jóvenes por primera vez pudieran tener un apoyo económico para hacer un proceso de formación de un año entero con nosotros, que implica justamente garantizar de una manera u otra los recursos y el acceso, por lo que hoy los jóvenes que están trabajando con nosotros en la ciudad de Buenos Aires, todos perciben esta asignación y esto ha hecho ha dado un vuelco enorme en la posibilidad, porque si no nos quedamos siempre en la idea de cómo se garantiza un derecho, ¿no? Es decir, muchas veces he tenido discusiones con funcionarios que me decían, bueno, el hospital es público, la escuela es pública, ¿no? O sea, lo que pasa es que cómo se garantiza que ese joven llegue hasta ahí, acompañándolo y dándole un soporte. Y esta intervención del Estado la recalco porque ha podido flexibilizar lo que era el modelo inicial de la Argentina Trabaja a propuestas innovadoras como esta que efectivamente están haciendo la diferencia. Vamos a dar paso a las preguntas de la gente. Bueno, Janina, preguntan si respecto a las prácticas profesionalizantes hay prevista, si están realmente previstas, alguna instancia que permita a las ONG implementarlas. Y además hacen énfasis en la pregunta los jóvenes con discapacidad en situación de vulnerabilidad que quedan fuera del sistema educativo,
bueno, qué es lo que pueden hacer, quiénes podrían hacerse cargo, si la RT, las compañías de seguro. Nosotros para que, si bien cuando hacemos la promoción de nuestro sistema dual en las escuelas, en los últimos años, o sea, en principio vamos a las escuelas a hacer la promoción, decimos que tienen que terminar la escuela. Hay una realidad, muchos vienen con materias previas y no han terminado e ingresan con nosotros a hacer los cursos. Esto tiene un poco que ver también para que empiecen a ver un empleo formal y que empiecen a ver de qué es una empresa, y muchas veces tampoco tienen idea de que si voy a ir a la universidad, etcétera. Cuando se meten con nosotros y se meten directamente desde el primer mes, están en una empresa y después van al centro de capacitación, es como que tienen ese bichito, lo que hablábamos, y que realmente empiezan a ver un mundo diferente y que se motivan para dar las materias en el secundario, las rinden en el primer año, en el segundo año, no nos importa. Nosotros los acompañamos para que ellos terminen el ciclo secundario. Y después terminan yendo a una universidad. Todos pueden ingresar. O sea, tenemos dos ramas que son una las comerciales y otras son las técnicas, a raíz también de lo que comentaba Irma de los años 90, de los cambios en las escuelas técnicas. Empezamos a trabajar desde 2005 con la mecatrónica, un poco también hablando de lo que se viene, el futuro del trabajo. O sea, los chicos ya hacen robots. Y con lo que es mecanizados también, que son las pymes que están necesitando personal técnico. Entonces, en realidad tenemos abierto a todos los chicos que quieran ingresar con nosotros. O sea, vamos a todo tipo de escuelas a hacer la promoción desde marzo hasta septiembre, que es la inscripción definitoria para que ellos puedan ingresar al año siguiente. Creo que respondí, ¿me quedó Sí, algo más? muchas gracias. Me parece que sí. Constanza, aquí hay una pregunta para vos. Dice si podés contar alguna experiencia de la práctica laboral y también si podés profundizar cómo podría ser una articulación con el Estado. A ver, tenemos diferentes programas de prácticas. Uno, el que les contaba de Experiencia Galicia, que es para los primeros años de la universidad, que se da en los meses del verano de los jóvenes, en los que además se da el periodo de vacaciones de los propios empleados, con lo cual la actividad, lo que menos hacen es barrer, hacen de todo. Esos chicos aprenden, hacen un posgrado de la cantidad de trabajo. Sí, lo que tratamos de hacer en ese programa específicamente es no contratarlos, porque muchas de las cosas que muchas veces lo que pasa en las sucursales es a me lo tenés que dejar. Y lo que queremos es que estudien, porque una de las cosas que pasa en un tipo de trabajo tan exigente es que se retrasa la carrera, ¿no? Entonces tratamos de esperar un poco para que... en relación a los programas de articulación, nosotros estamos trabajando con el EPT, con el Ministerio de Trabajo, y acá la AMIA juega un rol también muy importante, porque lo que hacemos es formar camadas de jóvenes. Este año han sido 150 jóvenes, de los cuales hacemos una selección, terminado el curso, y 50 de esos jóvenes participan de un programa de 3 meses. Yo no me animo a decir pasantía, de algo que pasen los 3 meses, algo, y donde tenemos que empezar a ver cuánto de ese porcentaje realmente puede ser retenido. Lo que sí vemos de las primeras encuestas con los líderes del banco, que son los tomadores, los formadores de estos jóvenes, es que en un 100%, creo que es 95% para ser exactos, dicen que la experiencia ha sido buenísima, que los perfiles han sido muy buenos, tienden a ser perfiles más administrativos que comerciales, y los bancos tienen una mirada como a veces muy comercial en relación a los perfiles, y eso también tiene que ver con esto de las capacidades más blandas. Pero, por ejemplo, una de las cosas que nosotros vemos, a ver, el banco, para ponerlo en concreto, en el año contrata 400 personas, se ingresan 400 jóvenes nuevos por año. Estos jóvenes, o sea, el banco es un banco formador, con lo cual el entry level es de jóvenes. O sea, más de 400, 500, 300 no sucede en el año, con lo cual tampoco podemos dar la respuesta a la falta de empleo, y ahí es donde hay que buscar las formas más alternativas, ¿no? En relación a la articulación con el Ministerio, es difícil, tiende a ser muy burocrático, creo que hay muchas iniciativas tendientes a simplificar los procesos tienden a ser bastante complejos y a bastante
les diría, lentos en cuanto a las validaciones. Pero vos hablabas de los salarios en un banco. Una práctica profesional de este tipo, el joven percibe 10.000 pesos para hacer la práctica. El ministerio aporta 1.000. Digo, ¿para qué? Para que vean cómo es como también disonante en relación a la posibilidad también de hacer escala, porque uno podría decir, bueno, en vez de contratar, ¿qué escalabilidad tiene? Bueno, en vez de contratar los 300 que tengo que contratar, contrato 600, pero bajo esta modalidad, digo, presenta como sus dificultades esta articulación. Y otra de las cosas que nosotros vemos también es que a veces dentro de los propios ministerios hay como distintos organismos que se ocupan de cosas medio parecidas, entonces una parte hace una, otra parte hace otra, con lo cual también vemos algunas iniciativas interesantes como de ordenar todos los programas que existen, y me parece que eso va a hacer que sea mucho más alentador y más simple por parte de las empresas a seguir incursionando en este tipo de iniciativas. Muchas gracias, Constanza. Para Maró le preguntan, ¿qué puede decir sobre los jóvenes vulnerables que están presos? ¿Qué se puede hacer en ese caso para que puedan emplearse? Bueno, precisamente desde Noemí estamos iniciando una experiencia en Tucumán con jóvenes privados de libertad. En general, lo que Noemí promueve o aporta es a la formulación de políticas y a la mejora de los programas que ya existen. Se ha hecho muchísimo en este país, nos cuentan de programas de hace 20, 30 años de promover las prácticas. Básicamente lo que nosotros queremos es aportar a mejorar estos programas y a lograr la inclusión de jóvenes como los que están privados de libertad a través de el concepto más de un sistema, no tanto del hecho de la práctica, que es como se ve, ¿no? La práctica parece ser un momento en que la escuela acuerda con una empresa, manda a unos chicos, se arma un mínimo plan y está hecha la práctica, ¿no? Una práctica se tiene que preparar, y creemos que se tiene que preparar en función del perfil de chicos que tenemos. Tenemos chicos fuera del sistema educativo, tenemos chicos privados de libertad, tenemos embarazos de adolescentes, tenemos chicos con problemas de consumo que nunca van a llegar al mundo laboral en buenas condiciones si no se trabajan distintos tipos de sistemas. Y con esto, volviendo a la pregunta, Noemí va a promover un modelo, sistema que se va a poner en práctica en Santa Fe, en Tucumán y en Buenos Aires, con escuelas, con empresas. Queremos abrir un poco la mano también a otro escenario, no solo son las empresas o no solo ese tipo de empresas, sino también cooperativas o emprendimientos. También vinculando a los sindicatos y a un actor muy importante que son las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de base. En Tucumán, por ejemplo, trabajamos con Crecer Juntos, que tiene un programa con los chicos privados de libertad que les lleva o sirve de puente, porque el programa Fines existe en el Ministerio de Educación, pero logra que los chicos que están privados de libertad continúen en el sistema educativo y puedan hacer prácticas controladas, acompañadas durante su privación de libertad y también después. Entonces, el punto que quiero dejar remarcado es que la práctica no es solo la inclusión laboral o la preparación de la inclusión laboral, sino todo lo que sucede alrededor del apoyo a este chico y mirar al tema como un sistema que requiere de las organizaciones de base, de los sindicatos, de las empresas, para asegurar que sea una práctica bien hecha y no esas que recuerdan con tanto malestar. Bueno, el tiempo es muy tirano. Muchísimas gracias a AMIA, muchísimas gracias. Quiero preguntar quién es Noemí. No, Noemí es la organización de Maró, pero el nombre… No le explicó. El nombre sí lo dijo. Me voy a robar un minuto. Nos costó mucho definir este nombre, pero eso era lo que queríamos que suceda, que siempre nos pregunten, ¿y por qué Noemí? ¿Es una sigla? ¿Qué es? No, Noemí es una chica de 16 años que fue mamá, tuvo que dejar la escuela, le cuesta mucho conseguir trabajo, le encanta bailar, quiere estudiar ciencias políticas. Para nosotros era una inspiración poner en el centro de esta iniciativa y recordar, ¿no?, que por quienes estamos trabajando son los chicos. Y luego nos encontramos con que Noemí existe en Tucumán, con una historia similar y con una capacidad de resiliencia, de cambiar la vida, nos propone, nos ayuda a diseñar el proyecto. Ah, hermoso. Bueno, muchas gracias, Ernesto, por este panel, a AMIA, y hemos aprendido todo lo que puede aportar el tercer sector. O no se le puede llamar más tercer sector, Irma.
¿Vos qué decís? Yo diría que esas categorías como no formal, formal, ya ¿Caducaron? Claro, caducan porque hay nuevas estrategias de abordaje que te impactan en esto del aprendizaje a lo largo de toda la vida, el lifelong learning, digamos. Hace que las instituciones tengan que tener un diálogo totalmente diferente y que ya no te cierra decir tercer sector. Lo que sí tenemos que dejar en claro es la centralidad del sector público, como políticas y como organizador y como responsable y como garante, ¿no? Y una cosa que me quedó antes por decir, Sí, que ya, sí, ya claro. que tengo el micrófono. No, tenemos que ampliar el marco de representaciones con respecto a los espacios de trabajo y que no sean exclusivamente empresas, porque no tenemos empresas para mandar a todos los chicos. Claro. Nosotros en los cursos, etcétera, trabajamos mucho con un concepto mucho más amplio de relaciones institucionales, que pueden ser empresas, ONGs, municipios, Por supuesto. hospitales, etcétera, etcétera. Claro, no dejemos de decir solo empresas, a eso voy. Y es una herramienta privilegiada para esto de la ventana que decíamos. Ningún chico puede elegir lo que no conoce. Entonces, estamos condenando a chicos que por clima educativo bajo tienen muy escasas posibilidades de tener interacciones para construir una trayectoria de vida auspiciosa. Eso es un poco. Gracias. Muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias a todo el panel.